Bueno, saludos cordiales a la gente que a esta hora nos ve a través de esta pieza audiovisual. Realizamos esta pequeña ponencia en el marco de lo que significa el curso de participación ciudadana que hacemos también en el marco de la especialización de gestión pública de la Universidad Nacional y a distancia. Y un concepto como la participación ciudadana que se había vuelto un cliché, pues poco a poco vuelve a tener validez, sobre todo en estos tiempos aunque se ha mermado y se ha cortado, sigue existiendo esta brecha entre la institucionalidad, el Estado básicamente y la ciudadanía. Y es precisamente esta participación ciudadana nos ayuda a que se acorte esta distancia y que exista más confianza a la hora de tomar decisiones entre Estado y la ciudadanía, que es finalmente quien recibe los impactos de este tipo de decisiones. Por otro lado, tenemos el concepto de centralización y participación efectiva para una gestión pública inclusiva. Hemos visto con recurrencia cómo los planes de desarrollo se construyen de la mano de la gente en diferentes mesas y es muy importante que la gente siga participando de cómo esa ruta durante los 4 años que generalmente se trazan en lo local y durante 4 años también en lo nacional, pues tomen partida, ¿sí? Por otro lado, un ejemplo claro es los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET, que fueron producto del Acuerdo de La Habana y que en ese contexto la comunidad pudo participar y decidir en qué se iban a invertir los recursos en los diferentes proyectos en sus distintas comunidades. Y finalmente el tema del presupuesto participativo. Un ejemplo muy claro lo tienen las secretarías de educación distritales, por ejemplo en el caso de Santiago de Cali, donde por ejemplo los docentes y la comunidad deciden cómo se invierten los recursos y en qué se van a invertir los recursos para sus diferentes instituciones educativas y por eso es muy importante. Hay otro concepto que es la participación ciudadana como base para una democracia inclusive. Ustedes saben que históricamente han habido diferentes grupos excluidos en la sociedad que no se han tenido en cuenta y especialmente estas comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, y que no sea el político el que termine tomando las decisiones, que vaya al Congreso de la República y a través de unas prebendas lleve supuestos proyectos de desarrollo para su comunidad, pero en el fondo lo que hay es un interés particular que lamentablemente no alcanza para las expectativas de la comunidad. Tenemos otro concepto muy importante que tiene que ver con la participación ciudadana como pilar de la democracia y el desarrollo social. Recomponer el tejido social. Las juntas de acción comunal, las juntas de acción local y, por ejemplo, los ediles, digamos lo que hacen un papel muy importante en ese contexto, igual que los líderes sociales. Y la participación ciudadana allí juega un papel muy importante porque a través de ellos es que se genera esa confianza y se recompone el tejido social que ha sido golpeado en países como el nuestro por la guerra, por ejemplo, y son ellos finalmente los que deberían de decidir cómo se recompone ese tejido social en el marco de lo que ha significado las consecuencias de la guerra para nuestro país. Y llegamos a un tema muy importante, no menos importante, que tiene que ver con la educación, la transparencia y la tecnología en la participación ciudadana. Recuerden ustedes que hoy, gracias a las páginas web de las diferentes instituciones del Estado, se hacen trámites, pero también se tiene la oportunidad de tener una cercanía y una interacción constante a través de las diferentes plataformas, por ejemplo, las redes sociales que manejan las diferentes alcaldías, gobernaciones y el mismo Estado, para que a través de ello también los ciudadanos se informen de qué está haciendo el Estado, en este caso, y además puedan interactuar, participar de cierto modo, cuestionar si es el caso, para desarrollar o implementarse proyectos en sus diferentes territorios. Y por último, hablar un poco de las estrategias de cómo promover una participación ciudadana sana, una participación ciudadana que acorte esa distancia, repetimos, entre la institucionalidad y la ciudadanía verdaderamente, que no sea un cliché como lo decíamos anteriormente, sino que finalmente sean decisiones que se tomen en conjunto. Hoy, en el nuevo concepto de la nueva gestión pública, existe algo muy importante como la gobernanza, donde, por ejemplo, la empresa privada, el sector público y la comunidad finalmente terminan tomando decisiones importantes para el beneficio de sus comunidades en ese contexto.
es muy importante, pero es más importante que los políticos, que los gobernantes, quienes toman las decisiones de los diferentes escenarios y corporaciones como los consejos municipales, las asambleas y el mismo Congreso de la República, tengan en cuenta esa voz de la ciudadanía, porque finalmente son funcionarios públicos, se deben al público, a la ciudadanía, y en ese contexto deben trabajar siempre. Para nosotros ha sido un gusto hacer este recorrido durante este semestre en el marco de algo tan importante como es la participación ciudadana. Que no se reduzca simplemente la participación ciudadana a ir a las urnas, a votar por determinado político o candidato a las diferentes gobernaciones, que esta participación llegue a los territorios, que sea verdadera, que se tenga en cuenta para la transformación y el tejido social de un país tan golpeado como el nuestro por los conflictos, por un desarrollo económico que no ha llegado a todos lados, y creo que en ese contexto es muy importante que se siga teniendo en cuenta la voz de la comunidad.